teníamos democracia, por favor, tú votas, yo voto, ¿verdad? Y ya, y para de contar y el pueblo decide. Y eso en realidad, de acuerdo a mi investigación, no es verdad. No es verdad nada de eso. De hecho, me atrevería a decir que eh, en mi caso, por ejemplo, ahora veo las monarquías con mucho más poder que antes, pues por lo menos antes de 1800, ellas tenían que poner el pecho a la gente cuando reclamaba. Ahora ni eso, ahora tienen al títere allá delante del telón. El sueño dorado de Cecil Rhodes, tras 130 años, se cumpliría. Y yo digo, wow, cuánto poder tienen las monarquías. El rey Carlos es el mayor terrateniente del planeta. Absolutamente. El segundo es el Vaticano, por cierto. El segundo real estate es el Vaticano y de alguna manera están interconectados, aunque dicen que no, que la monarquía de Inglaterra no tiene nada que ver con el Vaticano. Eso es falso. A esta orden de Malta pertenecen pues todas estas monarquías, incluyendo por ejemplo la monarquía de Brasil, que dicen que no tienen poder, pero mientras tanto todos los símbolos patrios de Brasil, incluyendo la bandera, son referentes a esas familias. Y yo me di cuenta de esa cercanía de Putin con la monarquía de Mónaco solo porque en algún momento el señor se resbaló, Putin, porque él compró una propiedad, un apartamento con vista a la bahía, para alguien que no era la esposa. Y por ahí saltó la cosa por el tema farandulero. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas noches, amigos. Hoy les traigo un invitado extraordinariamente interesante que hace mucho tenía ganas de traer aquí a conversar porque maneja con fluidez variedad de temas. Uno, cuando lleva varios años investigando ciertas áreas, rápidamente reconoce a quien se ha tomado el tiempo de ahondar, de ir más allá de la superficie, quien ha formulado pensamiento propio y no repite fórmulas. Y en este caso, el caballero políglota es Giuseppe Nocera, italiano nacido en Nápoles, una de las más antiguas ciudades de Europa. También es venezolano, ha vivido en muchos países de América Latina, también ha vivido en distintos países de Europa, ha trabajado más de 20 años en altos cargos de empresas alemanas y maneja una perspectiva muy rica en tres áreas: tecnología, geopolítica e historia, lo que me va a permitir tener una conversación realmente apasionante, así que los invito a quedarse hasta el final. Le doy la bienvenida a Giuseppe. Giuseppe, muchas gracias por aceptar mi invitación. Nicolás, muchísimas gracias a ti por invitarme a este programa. Un saludo cordial a ti y a toda la audiencia. Mil gracias. Excelente, Giuseppe. Bueno, vamos a empezar con su lectura del actual momento del mundo. Me gustaría conocer cómo lee usted, primero, a la hegemonía progresista de caída o de salida, y segundo, a la irrupción de la figura de Trump, su regreso a la presidencia, el aparente cambio de los tecnócratas que ahora de repente ya se arrepienten de haber censurado, se arrepienten de haber hecho esto o aquello. Entonces, ¿las cosas son como parecen o no? Cuéntenos. Bueno, no, la verdad no tendría buenas noticias en ese rango, porque de acuerdo a mis investigaciones, los llamados progresistas y los llamados ahora derechistas, pues, lastimosamente, esos líderes que tanto la gente mira, digamos, allá en lo alto, nos guste o no nos guste, pues por detrás tienen más o menos los mismos stakeholders, los mismos personajes. Y no hablo solamente de quienes financian las campañas, hablo un poco más allá, porque es que un líder político, un presidente, un primer ministro, finalmente cuando llega a ese puesto tiene que atender, por decirlo así, por decirlo amablemente, tiene que atender los requerimientos de las personas que de alguna manera lo apoyaron en todas las formas. Y aquí entonces no solamente entran, por supuesto, los grandes conglomerados, sino empiezan a entrar en juego personajes que en mi visión eh, han sido un poco olvidados por nuestra educación. Y me refiero puntualmente, por ejemplo, a las monarquías. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dijeron en el colegio que las monarquías se habían acabado, que ahora vivíamos una hermosa y preponderante era republicana, que ahora teníamos democracia, por favor, tú votas, yo voto, ¿verdad? Y ya, y para de contar y el pueblo decide. Y eso en realidad, de acuerdo a mi investigación, no es verdad. No es verdad nada de eso. De hecho, me atrevería a decir que
en mi caso, por ejemplo, ahora veo las monarquías con mucho más poder que antes, pues por lo menos antes de 1800, ellas tenían que poner el pecho a la gente cuando reclamaba. Ahora ni eso, ahora tienen al títere allá delante del telón, respondiendo, entre comillas, a los requerimientos de la población. Al final no hacen nada, ¿no? Mi visión es que prácticamente esta nueva era en donde se entra ahora el señor Trump, que es muy amigo, por cierto, del el príncipe Carlos de Borbones de Sicilia, nació en Nápoles, por supuesto, heredero del trono de aquel reino muy floreciente de Nápoles, reino de Borbón, que era muy floreciente al igual que toda la América Latina española, por cierto. Y pues lastimosamente Trump tampoco es ajeno, Nicolás. Entonces tengo malas noticias para los Trumpers. Por supuesto, ya las malas noticias y a los progresistas ya se las dimos, ¿verdad? Muchas veces. Pero también las malas noticias son para los Trumpers porque definitivamente Trump tampoco va a resolver nada. Trump Al igual acaba que de dar una noticia que la verdad me dejó asombrado. En esta casa, junto a mi colega Nicolás Martínez Laje, realizamos una investigación sobre la llamada Red o Sociedad de la Mesa Redonda de Cecil Rhodes, famoso genocida británico, gobernador de la colonia del Cabo, Rhodesia, Zimbabue, el actual Zimbabue y Zambia, era su propia propiedad, ¿no? Donde este hombre llevaba adelante experimentos de ingeniería social, puesto que era un socialista fabiano, además de un imperialista atroz, un racista despiadado, pero él dejó su fortuna, la legó, una fortuna minera de la cuestión de los diamantes y demás, la legó a las becas Rhodes, que por ejemplo Bill Clinton tuvo una, que básicamente apuntaban, como parte de un plan multifacético, a volver a unificar Inglaterra con Estados Unidos y hacer una potencia angloamericana común. Claro, nosotros hicimos este trabajo, a mí me fascina la cuestión histórica, yo me centré en el siglo XIX y en Rhodes, mi amigo Nicolás en el siglo XX, todo esto lo trabajó Carroll Quigley, un historiador que los admiraba, que era un historiador de la élite académica estadounidense, pero que incluso le llamaron la atención por contar ciertas cosas. Ahora Trump nos trae la siguiente noticia. Ve con excelentes ojos la unión de Estados Unidos, el reingreso de la supuesta democracia y república por excelencia al Commonwealth. O sea, va a reunificarse con Inglaterra. El sueño dorado de Cecil Rhodes tras 130 años se cumpliría. Y yo digo, wow, cuánto poder tienen las monarquías. El rey Carlos es el mayor terrateniente del planeta. absolutamente. El segundo es el Vaticano, por cierto. El segundo real estate es el Vaticano y de alguna manera están interconectados, aunque dicen que no, que la monarquía de Inglaterra no tiene nada que ver con el Vaticano. Eso es falso porque eh, Inglaterra desde 1218 pues le debe al Vaticano una salvación de su monarquía y esa salvación a través de la quiebra económica de Juan Sin Tierra no se ha repuesto. Entonces, pues esa carta magna sigue vigente, aunque muchos digan que no. Pero volviendo a tu cuestionamiento que me parece excelente, yo no sé si reír o llorar, porque nosotros siempre hemos crecido, creo que todos, incluso los que no hemos nacido en América, hemos crecido con la idea de que Estados Unidos era la nación de las libertades por excelencia. Y en realidad, cuando un poco conectando con lo que tú estás mencionando y ahora lo que dijo Trump con el tema del rey Carlos y la posible, o aunque sea la idea de anexión a la Commonwealth, me hace recordar a mí la época de la independencia de Estados Unidos, en la cual los padres fundadores, que todos conocemos, el amigo Washington, el amigo Adam Smith, etcétera, ellos van en 1783 a París a firmar el Tratado de París para finalmente afianzarse como una nación independiente. ¿Y cómo crees? Aceptan en ese tratado una deuda a los colonizadores por 50 millones de dólares. Ahora, en ese momento Estados Unidos tenía solo 11 millones de personas. O sea que la nueva y floreciente nación libre de Estados Unidos, justo en el momento cero, tenía ya en los hombros de cada habitante un poco más de $4 de la época, ¿no? $4 de la época era bastante, ¿no? Sobre los hombros de cada ciudadano. O sea, ellos ya arrancaron con una deuda hacia sus colonizadores, básicamente. Entonces es un poco satisfactorio, por un lado, lo que dices tú, enterarse de ciertas cosas
ver la realidad, pero también a veces es un poco triste ver cómo nos han manipulado pues, en estos 200 y poquitos años que llevamos de supuesta libertad, ¿no? ¿Y qué piensa usted? Bueno, realmente siempre a la conversación profunda, ¿no? Me gusta mucho esto, cómo llevamos, digamos, el eje a quienes están detrás realmente, ¿no? ¿Qué opina usted? Mire la pregunta que voy a hacer, de la nobleza negra veneciana, un tópico que se repite a lo largo de las décadas y que, bueno, a ver, me parece que hay que tener bastante conocimiento para ahondar en él. Bueno, pero primero tengo que, y perdona que te devuelva otra pregunta. ¿A qué te refieres tú por nobleza negra veneciana? Porque es que todos dan su parecer, y no solo tú, digamos, o sea, todos hablan de nobleza veneciana, pero cuando yo pregunto, defina nobleza veneciana, pues encuentro divergencias. Yo también lo creo. Se habla mucho de estos nobles que estaban emparentados patrimonialmente con la iglesia, y bueno, el tema de que era la nobleza negra era porque durante mucho tiempo estaban encerrados y las puertas pintadas de negro por los desacuerdos que habían tenido en relación con el Vaticano, pero a mí me llama la atención algunas familias italianas, el poder que tienen. No sé si están vinculadas o no con la nobleza veneciana, no es un tema de mi expertise, pero justamente se lo quería preguntar a usted porque me imaginé que podía aportarme mayores precisiones, como la familia Agnelli, ¿no? Los socios de los Rothschild. Muchas Los familias Agnelli. italianas, algunas vinculadas al jesuitismo, y bueno, hay familias que no son italianas, como los Borgia, que eran originalmente catalanes, los Borja, que terminaron también, ¿no? Influyendo decisivamente en lo que fue la construcción del poder de la Iglesia a nivel mundial a partir del Renacimiento y el descubrimiento de América. Entonces me pregunto, no sé, ¿cómo conceptualiza usted el rol de esos clanes italianos tan poderosos en el mundo actual? De pronto, entonces allí tenemos de pronto ahí sí tenemos una divergencia sobre la definición de lo que es la nobleza negra veneciana, porque si el nombre es nobleza negra veneciana y yo me voy a la antigua República de Venecia, que no es tan antigua, por cierto, y no nos la da en el colegio, ni a ustedes en Latinoamérica estudiando en el colegio en Latinoamérica, ni nosotros en Italia estudiando en la escuela elementaria y la media en Italia, entonces no nos dan eso ni a nosotros. Pero si nos remontamos a esa república, que era una república muy grande, yo diría que era la Estados Unidos de la época, porque era la república que tenía más bases navales repartidas por el mundo, igual que lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Hoy en día. Y asumimos que era precisamente la nobleza que estaba en esa república. Si yo me pongo a tracear la nobleza de esa república, y eso lo puedes también corroborar con otro historiador, un historiador que ha tenido mucha más interacción que yo en eso, que es Jorge Guerra, vas a ver que en realidad esos nobles de esa república, cuando la república se viene cayendo por sí sola, porque empezaron a hacer negocio con los otomanos, con productos que pienso yo que no deberían haber hecho, o sea, le vendían cosas de guerra a los otomanos y luego los otomanos lo usaron para bombardearlos a ellos, ¿verdad? Entonces, esa nobleza, cuando se da cuenta que es inminente la caída de esa república, esos nobles empiezan a migrar hacia el norte de Europa, específicamente Inglaterra y el norte de Alemania, Dinamarca, etcétera. Y entonces, para mí, esa es la concepción de la nobleza negra veneciana que hoy en día la gente menciona y que de alguna manera, contrariamente a lo que muchos indican, ellos no eran muy prodados al Vaticano, porque la República de Venecia siempre tenía cierta diferencia en ese momento con los estados papales. Entonces, eh, esos que tú mencionas, los Borja, los Medici, los Pallavicini, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, de pronto no los deberíamos englobar dentro de la nobleza negra veneciana, sino es efectivamente una nobleza muy cercana al Vaticano y siempre lo ha estado. Hoy en día los Pallavicini están muy metidos en el Vaticano. El imán, uno se pregunta por qué el Vaticano no dice nada en contra de todas estas inmigraciones musulmanas, etcétera, en Europa, y bueno, allá está el imán más influyente en Europa, que es Sergio Yaya Pallavicini, que visita el Vaticano prácticamente periódicamente, ¿no? Que uno se Sí, pregunta, no, es el artífice además
de la famosa reunión de Bergoglio con el Ayatolá en Irak. Por supuesto, porque él es el imán más influyente en Europa y vive en Milán. Entonces, esa es una de las familias que está metida, que podríamos decir es la familia, una de las familias que podríamos decir es dueña de parte del Vaticano, porque influencia definitivamente toda la estructura operativa, empezando del Papa para abajo, ¿sí? Porque para mí el Papa no es ningún dueño, no tiene ningún poder el Papa dentro de las decisiones internas del Vaticano, porque el Vaticano es una empresa más, como cualquier empresa, y como cualquier empresa tiene tres estructuras muy definidas. La estructura de propiedad, o sea, los dueños, la estructura directiva, o sea, la junta directiva, y luego está la estructura operativa, que en las empresas es el CEO, y en el Vaticano es el Papa. Entonces, pues obviamente la gente solo mira el Papa, mira el Papa, mira el Papa. Obviamente en las empresas también el CEO, el que sale por la televisión, pero tú nunca vas a ver los dueños de Pfizer, por ejemplo, por la televisión. Nunca vas a ver los dueños de Chevron, ¿no? Los dueños qué sé yo, de ExxonMobil, ¿sí? De Shell, nunca los vas a ver. ¿Por qué? Porque hay una estructura operativa que representa y hace todo el tema de relaciones públicas. Bueno, lo mismo es el Vaticano, ¿no? Yo no veo al Vaticano nada diferente. El Vaticano también vende productos y servicios, ¿no? Vende supuestamente el más allá, ¿no? Te vende el acceso al más allá. Entonces, cada uno vende sus productos. Lo que pasa es que no siempre estamos en plena facultad para identificar quiénes son los dueños, por un lado, y por otro lado, quiénes son los que dan los lineamientos directivos, o sea, la junta directiva, en este caso. Entonces, en esa junta directiva hay gente muy poderosa que a veces ni siquiera sale por la televisión. No le interesa, además, ¿no? Bueno, entonces apelo a su experiencia ejecutiva. Me comentaba que usted fue directivo de una muy importante corporación multinacional alemana. ¿Quiénes son los dueños o quiénes son las figuras que están detrás de los grandes conglomerados? Me citó Chevron, bueno, los Rockefeller, Shell, la corona holandesa y la corona británica, pero detrás de ellos o encima de ellos, ¿quiénes son las personas, por ejemplo, que tienen más poder que Trump en los Estados Unidos? Bueno, está toda una estructura de monarquías. El mismo, no sé si te has fijado, por ejemplo, el mismo rey de Jordania es una persona extremadamente influyente dentro de la estructura empresarial de Estados Unidos. En Naciones Unidas, el señor de Jordania dice en Naciones Unidas lo que él quiere. Es invitado a todos. O sea, todas las estructuras monárquicas y los grandes conglomerados judíos, los Rockefeller, que por supuesto pues cohabitan perfectamente dentro del ámbito de las monarquías, pues están detrás de todos la mayoría de los conglomerados. Ahí tenemos la monarquía de Luxemburgo, todavía el remanente de la nobleza alemana, tanto de Bavaria como de Prusia, ¿verdad? Muy poderoso en esa época. No te puedes olvidar que Bavaria era un país. Hoy en día todavía en Alemania sientes cierto recelo de las personas al referirse a Bavaria. Ellos todavía se sienten muy regionalistas allí en ese territorio. Y es porque, pues, evidentemente ellos fueron un país muy poderoso. Eso no quiere decir que sus nobles hayan perdido el poder. Solo que, bueno, ahora estamos bajo una estructura federal de Alemania, pero allí dentro de Alemania también está la familia real. En Brasil existe todavía la familia real brasilera, que son, digamos, toda la estructura portuguesa descendiente del último Pedro. rey Pedro, claro. El príncipe, pues, es senador en Brasilia, además, ¿no? El príncipe Luis Felipe Orleans de Braganza, ¿no? Y siempre consigues a todos todos ellos. O casualidad, cuando tú los investigas a cada uno, Luxemburgo, Mónaco, los de Brasil, Los los sauditas, sauditas, ¿no? los borbones. Los Borbón, tanto los Borbón de Francia como los Borbón de España, como los Borbón Parma en Italia, tú siempre vas a encontrar elementos comunes, elementos que los agrupan a ellos, y ahí vuelve y juega los famosos estados que no nos dieron en el colegio tampoco, no sé por qué. Esos estados que existen son entes observadores de Naciones Unidas, pero no son estados miembros, entonces no son sujetos a hacer caso a las reglas que se establecen en Naciones Unidas para el comercio o leyes internacionales, como lo son en este caso por la Orden de Malta. No me refiero
al país, la República de Malta, la islita del Mediterráneo, no, la Orden de Malta, que es un estado dentro del Estado del Vaticano, con sede en una oficina del Vaticano además, y que tiene unos miembros, y ese estado está facultado para emitir, por ejemplo, pasaportes diplomáticos a sus miembros. Y entonces ¿sí? Eran los caballeros templarios, los banqueros del Claro. medioevo, que los mandan a matar, conspirando el rey de Francia y un papa, y lo queman vivo a Molay, el gran maestre de la Orden de Exactamente. Malta, y la famosa maldición de Molay, pues después terminan muriendo de manera terrible tanto el rey de Francia como, bueno, obviamente eso es la leyenda, ¿no? Como el papa, pero bueno, lo cierto es que murieron. Pero bueno, la Orden de Malta, que Bergoglio intervino, como el Opus Dei, como todas las grandes cajas de dinero como parte de estas luchas intestinas, por supuesto que representando un poder más siniestro y mucho más trascendental que él, que es la orden jesuítica. Y puso un director a su antojo. Sí. Correcto. Jesuita. Jesuita, por supuesto. Y la Orden de Malta, a esta Orden de Malta pertenecen pues todas estas monarquías, incluyendo, por ejemplo, la monarquía de Brasil, que dicen que no tienen poder, pero mientras tanto todos los símbolos patrios de Brasil, incluyendo la bandera, son referentes a esas familias. Por supuesto. O sea, lo que le enseñan, por ejemplo, a los brasileños, yo viví en Brasil, tengo mucho cariño pues a Brasil. Sin embargo, pues cuando yo estuve allá en Brasil, pues me di cuenta que pues a ellos también le daban su falsa narrativa en el colegio. Entonces le decían que entonces el verde era en los árboles, no sé qué. Entonces le inventan pues toda una filosofía detrás de la bandera y cuando tú te vas a analizar, realmente son los colores de los Orleans de Braganza, ¿no? Y hoy en día pues continuamos con esos colores. Tú dirías, bueno, pero si ya te cambiaste a una república, pues deberías haber cambiado también los colores de los que mandaban. Pues no, todo eso se mantiene sin problema. Tanto la Orden de Malta como su homóloga, la Orden Constantiniana de San Jorge, liderada, por supuesto, por el gran maestro, el príncipe Carlos de Borbones de Sicilia, muy amigo de Trump, también es una orden que emite pasaportes, o sea que es un Estado, a la luz de todo el ámbito jurídico internacional. Eso lo pueden ustedes verificar, por supuesto, en cualquier aeropuerto. Cuando pasen por un aeropuerto, por la aduana, en cualquier aeropuerto internacional en sus países, pregúntele al oficial de inmigración si, pues, en su día a día, cuándo recibe, cuánta gente recibe con esos pasaportes raros de Orden de Malta y Orden Constantiniana, y les van a decir que no, sí, eso es súper normal, solo que la gente no lo sabe. Entonces, políticos que tienen, en Colombia hay políticos que tienen esa doble nacionalidad, digamos, porque pues si tienes un pasaporte tienes otra nacionalidad, ¿verdad? Que pasa que no le puedes decir nacionalidad porque entonces llegan los abogados y dicen, no, no es nación, solamente es Estado, no, sí, pero tiene pasaporte. Entonces, pues, ¿cómo lo definimos, sí o no? El caso es que todos estos entes que están anexos al Vaticano, si tú los buscas dentro de la estructura de proveedores de Naciones Unidas, aparecen, es pública esta información, aparecen ellos como elementos consultivos. O sea, ellos dan consultoría a las Naciones Unidas. A mí me huele que dan las reglas, pero ellos mismos no las siguen porque como no son miembros, entonces no tienen por qué seguirla. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas no podrías tú accionar contra un miembro de la Orden de Malta? Pues si tú tienes una demanda, probablemente pues no podrías ir a través de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, porque no es miembro, ¿no? Entonces, pues para mí es un bloqueo, ¿no? O sea, todo esto son barreras que ellos mismos han puestos, como tú bien los mencionaste, que son los extemplarios, ¿no? Barreras que ellos mismos se han puesto, pues para estar un poquito más protegidos, ¿no? Dentro de este mundo republicano, ¿no? Totalmente. Y me recuerda ahora, me vienen a la mente como una ametralladora de noticias, de titulares que yo he tratado en mi noticiero, que he investigado en los documentales biográficos que hemos hecho de la familia Windsor, que le hicimos a Carlos, a Isabel, a Andrés, bueno, en fin, a Juan Carlos de España, ahora estamos trabajando Felipe, y de repente me acuerdo, ¿no? La familia Bin Laden, de la aristocracia saudita, entregándole una contribución de $1 millón en una maleta en efectivo al rey Carlos de Inglaterra, ¿no? El príncipe Andrés, y esta es bien reciente, que está refugiado en Abu Dhabi, o sea, refugiado de la monarquía árabe en Abu Dhabi, ¿no? Los Altani, que eso me costó prácticamente mi canal o más,
cuando hice la serie de los Al-Thani, los cataríes que están metidos con todos, o sea, es impresionante, pero cada figura de los sospechosos habituales de la élite, Soros, Gates, Musk, no hay uno que no tenga negocios en común con los Al-Thani, ¿no? Claro, ¿cómo interactúan? Los propios sauditas que lo contrataron, que han hecho negocios tremendos con Juan Carlos de España, el rey de Marruecos, que Sánchez lo va a visitar, Sánchez de una economía del G7, de las desarrolladas de Occidente, entre comillas, que la están detonando, ¿no? Se va a Marruecos y vuelve con el teléfono hackeado por Pegasus, ¿se acuerda de eso? Y termina chantajeado y bajándole la cabeza al rey de Marruecos, lo que significa claramente que hay alguien que tiene más poder que el otro. Y los sauditas, que como ya me acuerdo que lo investigué por primera vez cuando vi el documental Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, más allá de las diferencias con Michael Moore, un buen trabajo, los vínculos de los Bin Laden y los Bush, que él menciona, los sauditas poseen, no me acuerdo si el 6 o el 7% del PBI de Estados Unidos. Hace unos años, cuando Trump llega al poder, a mí me llamó la atención esa ceremonia en la que participó en el palacio de los Bin Salman, ¿no? En Arabia Saudita, con los sables, las cimitarras. Y dije, bueno, a ver, ¿cuánto tendrán hoy? Y me acuerdo que lo busqué y el Wall Street Journal decía que las inversiones sauditas básicamente tenían el 11% del Standard & Poor's 500. Imagínate. O sea, que son dueños del 11% de Estados Unidos, algo de lo que no pueden presumir ni siquiera los 5 magnates más grandes de Silicon Valley sumados, Gates, Musk, Bezos, Zuckerberg. Increíble. Nada, sí, a ver, lo que pasa es que, Nicolás, hay algo muy, muy llamativo que en algún momento pues, de mi vida yo me di cuenta, ¿no? Cuando finalmente aterrizo en todo este mundo de las monarquías y oh caramba, es que desde la época de la independencia a estos monarcas solo se les ve en las revistas de farándula. Y entonces a nosotros, por arte de magia, nos anularon completamente esa parte de nuestro cerebro. Entonces, para la mayoría de las personas, Nicolás, la monarquía no es nada. Tú le preguntas a los españoles hoy en día, a la mayoría de los españoles, todavía te dicen, no, Giuseppe, el rey no tiene ningún poder hoy día, es un símbolo. Y yo le digo, sí, pero mientras tanto tú no le puedes demandar a él, no tienes cómo demandarlo. Él está ajeno a cualquier cosa, pero para la gente eso no es importante, no es visible, no es relevante. Entonces yo digo, caramba, ¿qué nos hicieron en este mundo educativo para que nosotros no veamos lo evidente? ¿No? Durante 2 siglos se enseñó que Inglaterra era paradigma de los derechos civiles, de la limitación del poder de la monarquía y del free speech. Ya en tiempos de Oscar Wilde, el gran escritor satírico irlandés, le arman una causa por sodomía y lo meten preso, la famosa balada de la cárcel de Reading. ¿Por qué? Porque ridiculizaba y molestaba a los nobles puritanos de la época victoriana, ¿no? Y lo encarcelaron. Y hoy hay gente que se sorprende de que el primer ministro socialista, Keir Starmer, socialista fabiano, es decir, aquellos que se propusieron conquistar al comunismo a través de la evolución en lugar de la revolución, está encarcelando tuiteros por decir cosas que no le gustan al gobierno. Pero ¿quién es Keir Starmer? ¿Por qué está ahí Keir Starmer? Porque era un abogado real, porque es el tipo que salvó a Carlos III del escándalo inmenso en torno a Jimmy Savile, que era su mejor amigo y era su jefe de prensa, un presentador televisivo que cuando murió, una persona muy famosa, una gran celebridad, quien gestionó toda la crisis mediática de Lady Di, la muerte de Lady Di, etc. Se descubre que era necrófilo, zoófilo, un montón de perversiones. Bueno, y era el mejor amigo del rey. ¿Y quién es el abogado que lo desliga de la acusación? Keir Starmer, y ahora es el primer ministro. Porque esto siempre fue así, ¿no? Por supuesto. Disraeli, ¿no? Disraeli, que fue el primer premier judío de Europa, que era el primer ministro también de la reina Victoria, junto con Gladstone, sus favoritos. Los Rothschild, que son al fin y al cabo los banqueros, primero de la monarquía prusiana, luego de la monarquía británica, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta es hoy. impresionante, sí, como dice usted, ese poder que todavía conserva. Hasta hoy, pero mira que a mí no me han metido preso, gracias a Dios. No me han metido preso, pero una vez me atreví a decir por Twitter, cuando era Twitter, que los Pallavicini en Venezuela, a través de la españolización del apellido, que era Pallavecino, que habían salvado 2 o 3 veces al señor Bolívar, tenían propiedades
en la colonia, en las tierras entre el estado Portuguesa y el estado Lara, las tierras más fértiles de América para caña de azúcar. Eso no pasaron, Nicolás, no pasaron 2 horas y me entró la emisaria del rey Reza Pahlavi a mi Twitter preguntando que si yo tenía prueba para eso. Y le dije, sí, claro, mire, eso está evidente, mire. Nunca más supe de ellos, pero eso, en 2 horas yo tenía a la emisaria del rey en mi Twitter preguntando que por qué yo había dicho eso. Entonces, creo que las cosas están evidentes, las personas lo podrían buscar, pero detrás de esto, Nicolás, hay mucho interés para que las cosas no salgan a la luz. ¿Por qué? Porque si, a ver, 2 y 2 son 4. Si yo fuera rey y tengo el poder, pues yo no quiero aparecer, yo quiero estar tranquilo. Eso es como el mafioso. Los grandes mafiosos nunca van a querer aparecer en público por razones obvias, ¿sí? No necesito hacer eso. Y eso se nota cada vez que tú tocas la tecla equivocada, ¿verdad? O bueno, o la tecla correcta en este caso, que siempre salta el que no debe. Mientras que si tú hablas mal de Trump, si tú hablas mal de Soros, de los Rockefeller, de los políticos de Argentina, no pasa nada, ¿no? Tú puedes Pero decir tiene todo. tanta razón porque además no, me acuerdo que los ingleses, otra vez en la supuesta cuna del free speech, si querían insultar a la reina, tenían que pararse encima de un banquito en una plaza, pues si lo hacían pisando suelo inglés iban directo al calabozo. O sea, es impresionante eso, ¿no? O incluso la presión que han sufrido sucesivos periodistas, un ejemplo puntual, no lo estoy reivindicando, pero es un ejemplo puntual, Federico Jiménez Los Santos, cuando arremetía contra Juan Carlos y lo llamaban los abogados y no me acuerdo si lo sentaron al banquillo o casi, pero también recuerden que en España hay un tuitero preso por haberse pronunciado contra la monarquía de los Borbones. O sea, realmente esto que nos dice Giuseppe es tal cual. Y además, aquellos países donde se detonó una monarquía, generalmente instigados por otras, por ejemplo Rusia, porque se acuerdan que el primo, esto lo ha contado en su gran historia nuestro colega Gentilhombre en su saga de la Unión Soviética, cuando abandona el rey inglés a su primo Romanov para que lo maten, porque si Romanov seguía la senda que Rusia estaba emprendiendo, podía ser realmente una competencia para Inglaterra, luego de haber sido ambiguamente aliados y adversarios durante mucho tiempo. Entonces, bueno, él lo entrega prácticamente a su primo de los bolcheviques y el resto es historia conocida. ¿Quiénes financiaron a los comunistas? Los Rothschild, por ejemplo. O sea, es muy interesante esto que nos ha contado, estimado Giuseppe, y me gustaría saber qué piensa de, no sé si conoce a Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es este pensador de la llamada Ilustración Oscura, yo lo descubrí hace muy poco, que es un tipo cada vez más influyente en Silicon Valley y cada vez más influyente en el entorno de Trump. Es amigo de Bannon, es socio de Peter Thiel. J.D. Vance dice que es su escritor favorito. Y este Curtis Yarvin, de la Ilustración Oscura, que es un movimiento que él mismo lo bautizó así, de hecho él se hace llamar el Elfo Oscuro, digamos un ideólogo del trumpismo, y también se nota bastante su huella en los modelos de Bukele en El Salvador y en cierta medida de Milei en la Argentina. Él postula que hay que detonar estas arcaicas y aparentes democracias para formalizar monarquías privadas y que los países deben empezar a manejarse como monarquías o como corporaciones con CEOs. Y lo dice abiertamente. Hoy publiqué un informe en mi canal al respecto de mi compañero Nicolás Martínez Laje. Claro, esto es providencial. Yo estoy teniendo una epifanía mientras converso con usted porque empiezo a atar los cabos, ¿no? De repente se viene el blanqueamiento de todo esto que ha estado muy disimulado en los últimos 2 siglos. Mira, no conozco el personaje que acabas de nombrar, lo voy a hacer, lo voy a investigar porque pues eso conectaría las 2 o 3 piececitas que faltan para decir que, bueno, Trump no es más que eh, el, 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 el profeta del globalismo, pero viniendo del lado derecho, porque finalmente detrás de toda esa agenda 2030 o como la quieran llamar, que ahora la cambiaron el nombre, etcétera, etcétera, por detrás están tanto los progresistas como los derechistas. Ahora, los progresistas quieren seguir con ese modelo democrático,
o pseudo-democrático, si es que se le puede llamar así, como de lo que nosotros vivimos hoy en día con nuestros países. Y de alguna manera, dentro de los derechistas están aflorando nuevamente esos movimientos monárquicos, como te digo. No es solo en Estados Unidos, Nicolás, también en Europa, en los países donde supuestamente pues, ya eso se había terminado. E inclusive en Italia hay movimientos monárquicos también. ¿Sí? En Rusia, en Rusia, yo me di cuenta, porque tú mencionaste en el último comentario de Rusia, en Rusia yo me di cuenta que, por ejemplo, el heredero al trono de la Casa Saboya, que es la casa reinante de Italia, o por lo menos hasta que Italia se declarara, comillas, república en 1945, justo después de la guerra, el heredero al trono vive en Moscú. Era el director de Pirelli, ¿no? De las llantas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pues no creo que él haga mucho con la Pirelli, pero bueno, digamos que es el director de Pirelli. Y adicionalmente, pues allí todavía yo encuentro, por ejemplo, cercanía de Putin con la monarquía de Mónaco, con los Grimaldi, que finalmente de Mónaco no tienen nada, sino que eran de Génova, de la República de Génova, Sí, antigua. y una amistad con Carlos, con el rey Carlos de Inglaterra, Con, que él fue quien lo recibe cuando Carlos era príncipe, tras la caída del claro, muro de Berlín, y claro. Putin lo recibe personalmente, esa famosa fotografía, todos los negocios que tienen los oligarcas rusos con los Rothschild también, ¿no? Claro. Es muy interesante ese Y, alineamiento. y yo me di cuenta de esa cercanía de Putin con la monarquía de Mónaco solo porque en algún momento el señor se resbaló, Putin, Ujú. porque él compró una propiedad, un apartamento con vista a la bahía para alguien que no era la esposa. Y por ahí saltó la cosa por el tema farandulero, ¿no? Y Sí, sí, claro, sí, cuando sí. yo vi eso dije, ya, o sea, ¿por qué él compra un apartamento ahí en Mónaco? ¿Qué tiene que hacer él en Mónaco? Entonces empecé a darme cuenta que los Grimaldi visitaban Moscú y visitaban a Putin todo el tiempo, ¿no? Y público, ¿no? Estas cosas son públicas también. Y el remanente de los Romanov, que no ha terminado, o sea, porque ellos no murieron en su totalidad, todavía tienen una cercanía considerable con Putin, los propios Romanov. Entonces, yo identifico de Rusia, para complementar tu comentario allí, yo identifico tres monarquías que están muy, muy cercanas con Putin. Los Saboya de Italia, los Grimaldi de Mónaco y lo que queda de los Romanov, después digamos, de la encerrona comunista, ¿no? Los señores Saboya, que pues hay que decirlo, pues ellos fueron los artífices de ese proyecto de la Italia que tú y yo conocemos hoy, esa Italia, la bota completa con Sicilia y Cerdeña y todo eso. Eso es un proyecto gestado por los Saboya, que es el proyecto de unificación de 1860. Justamente estaba pensando en eso, sabe que mi novia es descendiente de Giuseppe Garibaldi, un personaje controvertido, pero muy interesante, que, bueno, prócer en Uruguay, unificador de Italia, tremendo masón, que fue amigo de Rubén Darío y Rubén Darío le escribió la biografía, que tuvo amantes por todo el mundo, hasta la viuda de Bolívar, que ya había muerto muchos años atrás, personaje fenomenal Garibaldi realmente, en cuanto a interesante. Después, las consecuencias no me parece que hayan sido muy buenas. Pero la unificación de Italia y la unificación de Alemania fueron en perjuicio de los habitantes, me parece a mí. Porque Italia en el Renacimiento, después de la larga noche feudal, estuvo a punto de reinstaurar la grandeza de Roma, pero con una impronta comercial, cultural, a ver, fácil, se puede ver a los mejores pintores, a los mejores escultores, a los mejores inventores. Había mucha corrupción, sí, pero ¿cuál era el modelo de la virtud, digamos, de esa prosperidad? Yo creo que era la competencia territorial entre tantas repúblicas, tantos principados, que se limitaban bastante entre sí, que cooperaban, que comerciaban y era el esplendor total. O sea, ya querrían los reyes católicos de España o de Portugal tener esa prosperidad y de hecho justamente Colón termina llegando a tocarle la puerta a los reyes católicos porque a nadie le interesaba en las repúblicas y principados italianos financiar semejante aventura porque no tenían problemas que resolver. En cambio, los españoles habían expulsado a los moros y a los judíos, se habían quedado sin tejido comercial, estaban en una pobreza total, entonces apostaron todo por el muchacho, le dieron 3 carabelas con presos y bueno, a la postre terminó descubriendo América sin proponérselo, al menos eso
la historia oficial. Oficial, sí. Exacto, pero la unificación mató a Italia. O sea, desde que Italia se Total. unificó, se vino abajo, una Total. burocracia tremenda, unas peleas internas, la aparición y la extensión de la mafia, que era un fenómeno mucho más centrado en el extremo sur, ¿no? Y lo mismo Alemania. Alemania era, cuando eran 7 países que se unían para defenderse, pero competían y tal, eran potencias industriales, producían más y más barato que los ingleses, los tenían locos. Pero a partir de que llega Bismarck y crea su segundo Reich, ¿no? Aliado con los socialdemócratas, o sea, los monarquistas como Bismarck prusianos, junto a los emergentes socialistas, directamente él se alía con Bernstein, que era el secretario de Friedrich Engels. Bueno, Alemania empieza a tener arrebatos imperialistas que nunca había tenido, sus primeras expediciones a África. Bueno, es como que se tiraniza. O sea, como que la gente deja de prosperar y empieza a prosperar un proyecto de concentración de poder que a la larga se va a terminar expresando mucho después con el Tercer Reich, que es Hitler. Entonces, ¿qué piensa usted de la unificación italiana? ¿Qué piensa usted de estos procesos unificadores donde Inglaterra estaba muy metida? Por ejemplo, detrás de Garibaldi. Los señores Saboya, aliados con otras monarquías del norte de Italia, después, por supuesto, mucho después de la caída de la República de Venecia, empiezan a gestar ese proyecto en mi concepto, por una sencilla razón. Y es que estaban quebrados. Ellos estaban quebrados. ¿Y dónde estaba la riqueza? Estaba en el reino de Nápoles y estaba en las Américas. Y encuentran un catalizador perfecto que era Inglaterra buscando poner, por decirlo muy vulgarmente, el palo en la rueda de España. Entonces, ese catalizador hace que los Saboya, que antiguamente, digamos, normalmente habían estado muy cercanos al Vaticano, en un momento a otro empiezan a mirar hacia más arriba, hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido. Y empieza a gestarse esa confabulación para crear ese proyecto, porque entre otras cosas no nos podemos olvidar que uno, Nápoles era el puerto más grande del Mediterráneo. Dos, toda la industria siderúrgica de Europa y prácticamente del mundo se hacía en lo que hoy es el sur de Italia. La mayoría de los vagones de los metros de París, de Londres y hasta de Nueva York fueron hechos en Nápoles, aunque Nápoles no tenía ni un riel de tren instalado, pero toda la industria siderúrgica se hacía ahí. La corte de los reyes y emperadores rusos compraba el acero a Nápoles, y precisamente por desde mucho antes, digamos, de ese proceso de unificación, desde más o menos la época que tú mencionas, ¿no? La época de los reyes católicos, había una gran cercanía comercial entre la Rusia, Prusia, lo que era los imperios austrohúngaro, etcétera, con Nápoles, comercialmente hablando. Parte de ese nexo comercial es algo que en algún momento tú y yo conversamos, por decirlo así, a través de Twitter, y es algo que ha expuesto mucho este señor Escotado, creo. Sí, el maestro Escotado, El maestro absolutamente. Escotado, en donde pues él habla abiertamente de que pues por supuesto todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano y sus derivados pues era una posilga comercialmente hablando. Sí, sí, sí. Sí, entonces, Totalmente. ¿dónde estaba el comercio? El comercio estaba en otro lado. Y entonces los países hacían relaciones comerciales, pero no con lo que eran las potencias ex Romas. Y ahí es donde entran los Saboya, porque los Saboya estaban justamente en ese meollo ex romano. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que apoderarse del sur de Italia. Y Inglaterra, pues también quería empezar a tener nexos comerciales con el Caribe, que no los tenía, porque los tenía toda España. Entonces, el momento fue maravilloso, porque, como quien dice, se unió el hambre y las ganas de comer, ¿sí? Entonces, casi al mismo tiempo empieza la degradación en Sudamérica, la financiación de estos mal llamados libertadores, y allá empieza la financiación de los famosos unificadores. Unificador, no, es tal cual veo el cuadro completo. Bueno, la Logia ¿Sí? Lautaro, de Bolívar, San Claro, Martín, O'Higgins, claro. tenía sede en Londres. Le digo a la gente, ¿no? Para comentarle, para explicarle lo que usted está desarrollando brillantemente. Y por otra parte, bueno, Garibaldi y compañía, todos financiados por Inglaterra. Lord Byron, el padre de la independencia de Grecia, que es la cuna de la civilización occidental, el padre de la independencia, que es británico.
que lo mandaron Exactamente, los sí. ingleses y en realidad era todo una disputa con Y los otomanos. nosotros en Nápoles, pues, valga la acotación, nosotros fuimos fundados por Grecia, no por el Imperio Romano. No, claro. Y ahí está la gran diferencia y las grandes peleas que se suscitan, tanto, digamos, culturalmente hablando, o incluso se aterrizan en el campo futbolístico entre el sur y el norte de Italia. Estaba pensando también en Napoleón, que Napoleón, mucha gente se olvida de esto, era corso, él nació en Córcega, actualmente sería italiano, digamos, de la Italia unificada, pero en ese momento estaba la isla manejada por Francia, pero era de la baja nobleza corsa. Napoleón fue muy astuto, ahora que lo pienso, porque él secuestra al Papa, invade Nápoles y lo pone de rey usurpador a su hermano, Al Pepe hermano, Botella, José Bonaparte, que también lo tuvo en España durante un tiempo, haciendo desastres por allí, cosa que le facilitaron tremendamente los corruptísimos Borbones, ¿no? Carlos y Fernando VII. claro. Pero claro, el tipo vio el eje del poder clarísimo. La tenía Claro clara que porque entre no otras cosas contó, la esposa claro, era la de tenía la línea de descendencia con aquel imperio romano, claro, Josefina. Pero Josefina. lo interesante es que él lo que no vio es que el puñal iba a venir por el lado de los jesuitas. Claro. Pues los jesuitas le dijeron, te apoyamos, porque tenían su propia deuda pendiente con los españoles. Recordemos que los jesuitas tenían, bueno, las reducciones, que yo las conozco, pero de memoria todas, o sea, pues las visité en persona, de hecho, espero También, sacar igual. mi documental de los jesuitas exactamente, que vio que el calabozo, en todas el calabozo enorme, en San Ignacio Miní, en las ruinas, bueno, también las que están en Encarnación, en Paraguay, después como tenían todas las casitas igualitas, sin puertas ni ventanas, pero que los curas estén escudriñando todo el tiempo que hacían los indios. Ellos decidían qué indio se cruzaba con qué india. Una cosa abominable, pero eran maestros de la propaganda. Y como sus escuelas habían educado incluso a los filósofos más lúcidos de la ilustración anticlerical como Voltaire, bueno, criticaban mucho a la iglesia, pero realmente le creían el cuento a los jesuitas de que estaban haciendo una hazaña humanitaria. Y en realidad es el primer modelo comunista, donde hay una vanguardia de iluminados que esclaviza a todos los demás. O sea, todos comparten todo, pero el excedente lo administra la vanguardia jesuita. Perdón, permítame. Recuerda que ellos financian las primeras guerrillas que hay en Latinoamérica, que eran las guerras guaraníticas. O sea, ellos arman a los indígenas contra los reinos que los llevaron allí, Portugal y España, por eso los expulsan. Finalmente lo sacan de la iglesia, el Papa temeroso, ahí se crea la Guardia Suiza, porque cree que los jesuitas lo van a envenenar, lo van a matar, y ellos se van a asilar con Catalina de Rusia y a Estados Unidos, que acababa de nacer. Fundan Georgetown, que es la universidad de Bill Clinton, John Podesta, Hunter Biden y tantos más, y logran tener dos polos de poder los jesuitas, que estaban como orden clandestina expulsada de la iglesia, en Moscú y en Washington. Piensen cuáles fueron las grandes superpotencias del siglo siguiente, ¿no? Y entonces ellos dijeron a Napoleón, te vamos a apoyar a través de la figura de Talleyrand, que fue su canciller, pero que lo termina traicionando, entregando a los ingleses y reinstaurando la monarquía borbónica en Francia. Y luego regresan todo como estaba antes. Él había sido un obispo jesuita que traiciona a la iglesia en la Revolución Francesa y entrega los tesoros de la iglesia a los jacobinos a cambio de que lo nombren embajador en Estados Unidos, donde se reúne con otros jesuitas y tienen tremenda empresa de tráfico internacional de esclavos. No, realmente la historia es maravillosa. Lo acabas de resumir magistralmente. De hecho, eso fue la primera vez que me suspendieron la cuenta de Twitter fue por eso, porque hice un hilo con todos estos detallitos. Y ese hilo no sé, en cuestión de 8 días tenía 4,5 millones de visitas. Y de repente acabaron con mi cuenta. No me sorprende para nada, la verdad. Pero sí, es un poder muy grande. El poder que tienen los jesuitas dentro del ámbito social político es impresionante. Y ha sido así constante desde la propia fundación. Y los colegios, el norte siempre han sido los colegios y las universidades. O sea, el proyecto desde inicio tenía claro que había que manejar la educación. Y pues eso fue un acierto, porque como tú lo dijiste, pues les daba la oportunidad de no solo captar adeptos, sino que además vigilaban los posibles exponentes, influenciadores, digamos así, de todas las corrientes sociales, políticas, científicas, etcétera,
para ellos poder ir colocando a esas personas ya bien moldeadas en las posiciones correctas, ¿no?, de la sociedad. A usted puede, porque seguramente muchos se están preguntando dónde lo pueden seguir hoy. Lo pueden seguir en ex Twitter, @Giuseppe Nock, ¿verdad? Como figura aquí en el Zócalo. Correcto, @Giuseppe Nock. Normalmente estoy por allá. Tengo otras redes sociales. En algún momento, cuando me trataron de hacer la vida un poco imposible por Twitter, abrí otra cuenta en Gap. Está la misma cuenta, pero en Gap. Y ya, no hay más, no hay más cuentas. Espero no tener que manejar más realmente. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.